Ahora sí. Bueno, chiquillos, muy buenos días a todos los estudiantes del segundo nivel medio mañana. Un gusto saludarlos, como siempre. Les habla aquí su profesor de inglés, Eliezer Rojas, junto con el tío Bancho representando al equipo del PIE. Les traemos esta clase correspondiente a la semana número 4. Entre, como dice ahí, los días 22 a 25 del presente mes de marzo. Ustedes, los que están aquí presentes, se preguntarán, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Y si no puede ver el título, yo con gusto se los cuento. Vamos a ver el día de hoy, o esta semana, vamos a ver yes, no questions, o preguntas de sí o no. Son unas preguntas súper simples que usan 3, 4 o quizás 5 palabras a lo máximo en inglés para formar una oración que se responda obviamente con sí o con no. El objetivo de la clase, como dice ahí, interactúa en clases recreando situaciones relacionadas con su entorno personal, social y laboral. Ya. Así que eso es lo que nos corresponde ver esta semanita. Preguntas de sí o no. Creo que es bastante obvio si las preguntas se llaman preguntas de sí o no. ¿Cuáles serían las respuestas que tendrían estas preguntas, obviamente? Al menos para mí estaría súper fácil. No sé ustedes. Yo espero que sí. Sorpréndame como siempre, chiquillo. Bueno, como siempre hacemos primero un repaso de lo que vimos, o sea, un recuerdo más que nada, de lo que vimos nosotros en la clase anterior. Voy a achicar un poquito la pantalla. ¿Estamos? Bueno, nosotros qué vimos en la clase anterior, last class. La clase pasada vimos, obviamente, adjectives, adjetivos, los cuales son las palabras que dan una descripción física o psicológica de alguien, de un lugar, de un objeto, de un momento, una situación, etcétera. Ya características, en algunos casos son físicas, o sea, cosas que tú puedes ver, y en otro caso son cosas psicológicas, que ellos son más del pensamiento, ¿cierto? También hablamos sobre distintos tipos de adjetivos, como el adjetivo descriptivo, que me daba obviamente una descripción, me daba detalles de cosas observables, por ejemplo, de algo o alguien. Los numerales que me indicaban cantidad de algo, y teníamos los propios, que eran como un sustantivo que pasaba a ser un adjetivo. Por ejemplo, English language, ¿cierto? English iba a ser adjetivo cuando es realmente un sustantivo. O como en español cuando decimos la Copa América, la palabra América está modificando a la Copa. Entonces, América iba a ser un adjetivo de esa frase. Ya también hicimos oraciones breves. En la pregunta esencial, nosotros escogimos un personaje y ese personaje, nosotros dimos descripciones, 3 oraciones cortas sobre alguna descripción física o psicológica del personaje que nosotros escogimos. Yo espero que todos estén al día con su material, por si acaso, con sus preguntas esenciales. ¿Cuál es la importancia de la clase del día de hoy? Como dice, parte de la curiosidad que nace desde inicios de nuestra vida es el hecho de cuestionarnos muchas cosas y sobre todo hacer muchas preguntas. Cuando nosotros somos niños, nos empezamos a preguntar mucho el por qué de algunas cosas, o si algunas cosas son ciertas y otras son falsas. Bueno, hay que aprender a hacer preguntas. Entonces, la clase de hoy, como dice ahí, veremos cómo hacer preguntas simples en inglés y también cómo éstas se pueden responder. En el día de hoy, si todo avanza bien, vamos a aprender a hacer preguntas. A la próxima clase, que sería el día de mañana, mañana jueves, ya ahí vamos a aprender a hacer respuestas. Cómo responder a las preguntas que nosotros mismos hicimos. No sé si el día de mañana vamos a ver la pregunta esencial también, o el día de hoy si es que alcanzamos. Por si acaso, hay como spoilers de lo que nosotros vamos a hacer durante esta semanita al menos. Ya, a ver, les pregunto a ustedes, a ver si están atentos. ¿Qué vamos a ver hoy día?
¿O estoy haciendo mi monólogo sin respuestas de nuevo? ¿Cómo fue la pregunta, profe? La pregunta fue, ¿qué vamos a ver nosotros hoy día en inglés? ¿Cómo hacer preguntas en inglés y responderlas? Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de preguntas vamos a ver entonces el día de hoy? Muy bien, Melanie. Estaba en el título. ¿Interrogatorio este o no? O sea, todas las preguntas son interrogatorias. Hey, ¿para dónde vas? No sé. Eh, ¿Alguien vio el título de la clase del día de hoy? ¿Anotaron el Profe, título? Dígame. María Carreños dice preguntas de sí o no. Ok, lo dijo en el chat, porque no vi el chat. Sí, lo dijo en el chat. Ah, ya, que a veces se me cierra el chat. Muy bien, Para eso estamos, exacto. profe. Muchas gracias, tío Francisco. Vamos a ver, obviamente, preguntas de sí o no. O sea, son preguntas que tienen respuesta breve, respuesta corta. Nosotros podemos responderlas con un simple sí o con un simple no. Pero en inglés hay que dar un poquito más de palabras porque si no va a sonar un poquito rudo. ¿Ya? Mirka dice respuesta de hasta 5 palabras. Exacto, son respuestas breves de normalmente hasta 5 palabras. Es muy curioso si algo tiene más palabras que eso. Pero muy bien a todos los que están participando activamente, tanto en el chat como en el chat de voz. Por supuesto, el título de hoy es Preguntas de sí o no. Vamos a ver entonces preguntas de sí o no. De sí o no. Ahí. Voy a poner el puntero láser para que se vea mejor donde tengo el mouse. Ahí está. Bueno, como pueden ver, para algunos va a ser un sufrimiento esto, pero ahora los PPT en su gran mayoría van a estar en inglés, pero obviamente yo se los voy a leer en español para ustedes, ya para que después no queden colgados, por algo están conectados ahora en línea, ¿cierto? Los PPT van a estar en inglés, pero yo les voy a decir todo, obviamente, en español. Van a haber algunas cosas sí que vamos a traducir, que van a estar traducidas en el PPT, pero van a ser cosas mínimas, cosas esenciales. Ya. Ahora, ¿qué son las preguntas de sí o no? Como dice ahí. Estas preguntas son aquellas cuya respuesta es usualmente sí o no. Así es simple. Podríamos terminar la clase ahora y listo, despachamos. Pero no, obviamente necesitamos más detalle, necesitamos más contenido. No podemos quedarnos con esa respuesta. Las preguntas sí o no son las respuestas sí o no. Para esas preguntas, sí. Exacto, eso es. Sus respuestas son usualmente cortas y breves, como que van directo al hueso. Y la respuesta no requiere mayor detalle o información extra. Ya yo respondo que sí, que no, doy un poquito más de respuesta, que es algo necesario en el inglés, y listo. Ahí termina mi respuesta. Yo no explico los por qué, yo solamente digo que si es sí o no y nada más. ¿Se entiende, cierto? Creo que está bastante claro. No sé si ustedes qué opinan. Pregunta de sí o no, respuesta si es sí o no. No, no más detalles, no más porqués. Recuerden cuando yo pregunto si está todo claro y si no me responden, yo asumo que está todo claro. Si ustedes responden y me dicen, profe, está todo claro, lo asumo doblemente. Profe, todo claro. Perfecto, Milka, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, continuamos entonces. Antes de que nosotros aprendamos aquí cómo hacer preguntas, recordemos cómo escribíamos nosotros oraciones de 3 palabras, usando un pronombre, un to be y un adjetivo. Lo que hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que ustedes escogieron un personaje? Ya sea famoso, un actor, un personaje de anime, de películas, de videojuegos, de 31 minutos, lo que sea. Ustedes escogieron un personaje y hicieron oraciones, las cuales muchas de ellas eran de 3 palabras. Pronombre,
To be, adjetivo. Escuché un micrófono. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Está todo bien? Al parecer está todo bien. Responder. Bueno, entonces estas oraciones tenían un pronombre, un to be y un adjetivo. Yo espero que todos la hayan hecho. Esa pregunta esencial. Entonces teníamos un pronombre, por ejemplo, yo doy el ejemplo conmigo. I, verbo to be de I, va a ser am. Y un adjetivo, tall. En otras palabras, digo, yo soy alto. Ahora les pregunto a ustedes, ¿podríamos rellenar con algún otro ejemplo que ustedes me den acá? Ya sea en primera persona, en tercera persona, cuando decíamos he o she. Vamos, chiquillos, ustedes pueden. Por ejemplo, si yo escribo she, ¿cuál es el to be de she? Is. Muy bien, Génesis. Muy bien, Genesis. Is. ¿Y un adjetivo? Una palabra que entregue características físicas o psicológicas. Muy bien, Mauren también en el chat. Bold. Ok. Bold. Ahí dice she is bold o ella es calva. Puede ser. Otra oración de 3 palabras. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, aquí los pillo. We. Verbo to be de we. Muy bien, Genesis. Are. Y un adjetivo. Crazy, dice María Carreño. Ya vamos a ser crazy, me gusta. We are crazy. Yes. Nosotros estamos locos. O quizás el profe. Vamos con otro. He. El to be, el famoso. Is. Muy bien, Francesca. Muy bien, Génesis también. Es. Y un último adjetivo. Beautiful. No puede ser beautiful. ¿Por qué no puede ser beautiful? ¿Alguien recuerda por qué? Porque beautiful es para mujer nomás, ¿o no? Exactamente, Génesis. Excelente. ¿Cuál es la palabra que nosotros usamos para describir a un hombre o a alguien del género masculino? O alguien que se identifique con el género masculino. Los profesores están escribiendo por el chat. Están escribiendo por el chat. Sí, handsome, dicen. Handsome. ¿Están seguras? Gilda y Kelly, no sé quién la habrá escrito, si son las dos perfectos, pero ¿están seguras que es handsome? Le pregunto a los demás también, a la gente que está participando. ¿Están seguros que es handsome? Debería quedar así, ¿cierto? Bueno, les informo que sí, tienen razón, es handsome. Nunca duden de su conocimiento, gente querida. ¿Ya? Es solamente para que ustedes estén seguros de lo que están escribiendo, de lo que están respondiendo. Nunca duden de lo que saben. Pero muy bien, ya hicimos entonces oraciones que tienen 3 palabras nomás. Un pronombre, un to be y un adjetivo, tal como lo hicimos nosotros la clase anterior. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer preguntas? ¿Cómo nosotros vamos a transformar estas oraciones de 3 palabras a una pregunta de sí o no de carácter simple, como las que vamos a ver en esta clase? Para hacerlo, nosotros necesitamos cambiar el orden de la estructura. Nosotros teníamos la estructura, como vieron en el cuadro de recién. Nuestra estructura era pronombre, to be, adjetivo. Ese es nuestro orden para hacer oraciones.
Pero ahora para hacer preguntas vamos a cambiar un poco el orden de esta estructura. ¿Cuál va a ser el orden que nosotros tenemos que aplicar ahora? Si para una oración, mira, aquí por ejemplo dice que muestra la diferencia entre el orden de una oración y el orden de una pregunta, sí o no. Voy a ir con el puntero láser por acá. Para una oración, el orden es pronombre, to be, adjetivo. Pronombre, to be, adjetivo. ¿Cierto? Ese es nuestro orden, como lo vimos en la diapo anterior. Pero ahora si yo quiero hacer una pregunta de sí o no, el orden va a ser to be, pronombre, adjetivo, más el signo de interrogación al final. En inglés, para todas las preguntas solamente hay signo de interrogación al final. No existe en inglés el signo de pregunta al principio como lo es en español. Sin embargo, nosotros en español ya hemos estado poco a poco eliminando el signo de interrogación al principio, al menos en la escritura. Pero al hablar sí se tiene que notar el signo de interrogación. Ya entonces como que cambiamos este orden, como que cruzamos estas palabras, el pronombre con el to be, los cambiamos de posición entre ellos y el adjetivo lo mantenemos al final, pero le agregamos este signo de interrogación. Y así se hacen las preguntas. Terminó la clase. Mentira. Pero se entiende lo que vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Ya, mira, y dice que vamos bien. ¿Y los Bien. demás qué dicen? Profesor. Perfecto, muy bien. Milka también está atenta. ¿Y los demás qué tal? La gente en el Bien. chat. La gente, ¿les quedó claro cómo vamos a cambiar entonces estas oraciones a pregunta? Bueno, María dice que sí. María Carreño, excelente. ¿Y qué tal los demás? He recibido como 4 preguntas, 5 respuestas, mejor dicho. Muy bien, Alejandro. Alejandro Vergara también. Todo ok. Hans dice que no entendió. Ok. Ok, Hans. Vamos a hacer una pequeña... Vamos a volver un poquito para poder explicarte de nuevo cómo era una pregunta y cómo era una pregunta de sí o no. Cómo lo transformamos desde una oración a pregunta, ¿ok? Si quieres pasar la grabación un poquito. Hacer. Yo espero que te quede aún más claro. Y si cualquier persona también tiene dudas sobre lo que estamos viendo, también, tal como lo hizo Jens, de aviso, por favor. Yo no quiero asumir que todos saben por qué no me responden y después me dicen, profe, no entendí nada. Aprovechen ahora. ¿Ya? Cuando les dé el espacio, si ya entendieron, si me dicen que sí, perfecto, continuamos. Si me dicen que no, continuamos repasando un poquito. Por ejemplo, si yo tengo la oración I am tall, yo soy alto, la pregunta me va a quedar am I tall? ¿Soy yo alto? Así queda la pregunta en español. En español nosotros podemos decir soy yo alto igual o yo soy alto, ¿cierto? Pero en palabras correctas, en el orden correcto, sería am I tall? ¿Ya? Nosotros solamente cambiamos el to be con el pronombre y agregamos el signo de interrogación al final para hacer estas preguntas simples de sí o no. Tenemos la oración She is beautiful. Estamos todos de acuerdo. She is beautiful. Y la pregunta quedaría, entonces yo cambio este to be, lo pongo al principio y quedaría entonces is she beautiful? Pasó de ella es bonita a ¿es ella bonita? Y si ustedes lo piensan con estas preguntas, ¿soy yo alto? ¿Es ella bonita? ¿Qué respuesta ustedes me podrían dar a esas preguntas? El sí o un no, profe. Exactamente. El sí o un no. Perfecto. Porque la pregunta no da para más. No te estoy pidiendo más detalles a tu respuesta. Simplemente te estoy preguntando si es o no es.
Continuamos entonces. Como puedes ver, as you can see, como puedes ver, lo único que tenemos que intercambiar de posición son los pronombres con nuestro famoso verbo to be. ¿Cierto? Pronombre to be, cambian de posición. No sé si estoy con efecto espejo, pero así lo vería yo. No sé si estoy con efecto espejo en la cámara, me refiero. Pero así lo vería yo. Si está pronombre, to be, lo tengo que cambiar de posición. Pum. Adjetivo, signo de pregunta. Y así se hace. Luego de cambiar de posición entonces estas palabras, nosotros tenemos que agregar el signo de interrogación al final de la oración. ¿Para qué? Para poder crear preguntas. Si ustedes no ponen el signo de interrogación al final, yo puedo pensar dos cosas. Uno, cometieron un error gramatical, que hace falta un signo de interrogación, o un error de puntuación, o de símbolos. O puedo pensar que ustedes son poetas. Y los poetas en inglés normalmente mezclan las palabras. Pero sabemos que el segundo caso no lo es. Por el momento al menos, o al menos en inglés. ¿Ya? Así que si ustedes me responden me hacen una pregunta y se les olvida el signo de interrogación, pero me escriben el orden correcto, va a estar malo. ¿Por qué va a estar malo? Porque no me van a decir, es que profe, lo escribí como un poeta. No. No, el orden correcto es eso. Los poemas son otra cosa. Y como dijimos al principio, no hay signo de interrogación al principio de una pregunta en inglés. Este signo no existe, al menos en inglés. No existe, es imposible que exista. En inglés tú te das cuenta que vamos a comenzar una pregunta porque comienza con esas famosas palabras WH, como what, when, where, when, how, why, o si comienza con un verbo auxiliar o con un to be. ¿Ya? Ahí tú ya vas a saber inmediatamente si es que es pregunta o no es pregunta. Voy a poner el micrófono más cerca. No sé si se escucha mejor ahí. Ya, pero obviamente, hacer pregunta entonces se ve bastante fácil. Y tiene que ser fácil si estas preguntas son facilísimas. Entonces, chiquillos, vamos a pasar nosotros a nuestra primera actividad de clase, donde nosotros vamos a escribir 7 preguntas, o sea, 7 oraciones de 3 palabras, y las vamos a transformar en una pregunta de sí o no. ¿Ya? Vamos a primero hacer las oraciones y después las vamos a traspasar a pregunta de sí o no. Así que le pido a la gente que participa con micrófono y que participa también en el chat, si pueden ser lo más activos posibles para poder desarrollar esta actividad de forma correcta. ¿Ya? Así que yo espero su participación. Como ¿Profe? siempre. Profe, yo no sé inglés. A ver, alguien me dijo profe y después tuve una pregunta. ¿Qué ocurre? Sí. Hans dice I am tal o tall, no sé cómo se pronuncia. ¿Ya? Sí, esa es una de las preguntas que vimos, o sea, esa es una de las oraciones que vimos en los ejemplos. Prefiero que nosotros empecemos a crear nuestras propias oraciones, ya no usar oraciones que nosotros vimos en ejemplos. ¿Ya? Hay que ser creativo ahora. ¿Alguien dijo algo después? No recuerdo quién fue. Yo, profe, ¿Qué ocurre, Carla? Cuéntame. yo no sé nada de inglés. Bueno, ahora vas a aprender inglés. Yo te aseguro que vas a aprender algo. Así que no te preocupes. Lo único que te pido es que pongas atención y participes. Porque la participación es muy buena para empezar a aprender. ¿Ya? ¿Es primera vez que vienes a una de las clases de inglés o ya habías venido antes? Pause, por favor.
Ya había venido antes. Ya. Es que me van a ir diciendo ustedes y veo que Alejandro ya hizo la primera, que dijo, I am fat. Muy bien. I am fat o yo soy gordo. Con la pandemia, todos, ¿cierto? Vemos que Gilda y Kelly escribieron It is big. Eso es grande. It is big. Vamos con otra. La gente que está en el chat, si puede decirme uno con she. Aquí en el chat de voz también. ¿Cuál es el verbo to be que nosotros usamos para she? Muy bien, Hans. Muy bien. Me gusta she is brunette. Hans, ¿puedes decirnos a todos qué significa la palabra brunette? Morena o castaña. Al color de pelo se le dice brunette. Bueno, tenemos ahora he. ¿Cuál es el verbo to be? Respondan la pregunta más. ¿Cuál es el verbo to be de he? No alcanza a escucharme. Is. He is. Y un adjetivo. Muy bien, Alejandro también. Muy bien, Mirai. ¿Cuál es el adjetivo entonces de esta oración? ¿Cuál podría ser? He is tall, dice aquí María. He is ugly. Ay, qué cruel. Bueno, pero vamos a aceptar ese. Ugly. You. Tú o ustedes. ¿Cuál es el famoso? Aquí, ¿cuál es el famoso verbo to be? Como dice Alejandro, you are young. Bueno, todos ustedes al menos lo son. You are young. Tú o ustedes son jóvenes, ¿cierto? Tenemos ahora el pronombre we, que significa nosotros o nosotras o nosotres. We. Necesito entonces el verbo to be de we. ¿Cuál es? Are, dice Maureen. Muy bien. ¿Y un adjetivo sobre nosotros? Skilled. Muy buenos adjetivos. Estaba tirando ahí. Hands. Happy. Ya, eso, el happy lo voy a usar para el final, para el último. Me gusta la palabra skilled. Son palabras un poco distintas. Skilled significa como habilidoso o talentoso. Entonces tenemos que, por ejemplo, dijeron el adjetivo happy. Muy bien. ¿Cuál es el to be de la palabra they? Ellos, ellas, ellas. Are. Muy bien. Are. Excelente. Entonces tenemos estas oraciones. I am fat. Yo soy gordo. She is brunette, mejor dicho. Ella es castaña o morena. He is ugly. Él es feo. It is big. Eso es grande. You are young. Tú eres joven. We are skilled. Nosotros somos talentosos o habilidosos. They are happy. Ellos están felices. O ellas o ellas están felices. Muy bien. Excelente. Ya tenemos estas oraciones. Ahí, para quien creo que era Carla la que decía que no sabía, que estaba un poco perdida. Bueno, estos son los pronombres del inglés. Yo, ella, él, eso, tú o ustedes, nosotras, nosotros, nosotres, ellos, ellas, ellas. Ese es el orden que tiene. Y el to be es el verbo ser o estar de cada pronombre. Yo no puedo decir en inglés yo ser.
o yo estar. Lo adapto. Yo soy o yo estoy. Ella es o ella está. Ya nosotros vamos adaptándolos así. Eso es el verbo to be, el verbo ser o estar. Y el adjetivo son las palabras entonces que me entregan características de. En este caso, en muchos de estos dimos características físicas. ¿Qué cosas que tú puedes ver o notar? Por ejemplo, fat, gordo, ¿cierto? Espero que pueda quedar un poquito claro. Bueno, estimados estudiantes, ahora me dice que tengo que traspasar estas oraciones que hicimos todos juntos aquí como hermanos, tengo que traspasarlas a, a pregunta. ¿Cómo lo hago? Ya tenemos ahí la pregunta número 2 y la respuesta número 2. Obviamente es cambiando el orden. Esa era la respuesta que quería, cambiando el orden. ¿Qué tengo que poner primero entonces? ¿Qué es lo que va primero ahora, en este cambio de orden? El to be. El to be. Muy bien. ¿Y cuál sería el to be de mi primera oración? Am. Am. Luego me dice que tiene que ir el pronombre. I. I. Y el adjetivo sería entonces. Fat. Muy bien. Listo, pasa a la siguiente, ¿cierto? No, ¿y por qué no, Gilda Le Kelly? falta el signo, ¿Qué signo me falta, Francesca? el signo de pregunta. El signo de pregunta, también conocido como signo de interrogación. Muy bien, excelente. Muy bien, Gilda Kelly, Francesca, excelente. 7 psicológico para ustedes. Bueno, aquí tenemos que nuestro compadre Hans se adelantó a la siguiente pregunta, entonces comenzamos cambiando el orden, poniendo primero el to be, que sería is, pronombre she, y al último iría brunette, ¿cierto? Sin interrogación. A ver, vamos a pedir aquí a algún alumno más en específico. Por ejemplo, Alejandro, tú que estabas participando harto. ¿Cómo quedaría la tercera oración? Vi que el Alejandro estaba participando harto. Tiro, pero oye, falta algo ahí. Ah, ya, ahora sí. Excelente. Is he actually? Pum, cerramos pregunta. Ya, muy bien, Alejandro. Un poco tardía esa respuesta, sí, pero muy bien. ¿Alguien más quiere voluntario? Cada uno me ven. ¿Qué? No, ¿cómo se te ocurre? Voy con el celular. Is it big? Cerramos pregunta. Ya, voy a yo escoger voluntario ahora. Vamos a ver. Ya, aprovechando que estamos ahí. Francesca, ¿cómo sería la siguiente oración? Francesca Cifuentes. Yo sé que lo entendiste, vamos. Are, Joe, ¿Ya? eh, y el adjetivo Joe y el signo de interrogación. Muy bien. Are you young? Y cerramos pregunta. Muy bien, Francesca. ¿Alguien que le haya costado y que quiera practicar de voluntario también?
Vamos, Génesis. ¿Cómo sería la siguiente oración? Are Are we we skip, no sé cómo se dice eso. skilled? Ya, la ED se pronuncia como con T, D o ED en algunas palabras. Creo que algún día lo voy a explicar. Skilled. Muy bien, Génesis. ¿Qué falta al final? El signo. El signo. Nunca olvidar las preguntas en inglés. Siempre tiene que ir el signo de interrogación at the end, al final. Bueno, ¿y cómo sería entonces nuestra última oración? ¿La quieren hacer en el chat? ¿Alguien la quiere hacer en el chat? Are ¿Alguien que... Bueno, ya, la Génesis estaba inspirada, parece. Are they happy. they... Y el signo. Muy bien, y el signo. Nunca olvidar entonces el signo. Y bueno, así nosotros hicimos oraciones, pasamos oraciones que teníamos ya hechas, las traspasamos ahora a hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de sí o no. Porque si yo pregunto, por ejemplo, hago esa pregunta, ¿Am I fat? ¿Soy yo gordo? No sé cómo ustedes me encuentran a mí, no soy musculoso tampoco, pero ustedes me podrían responder que sí o que no. Si yo pregunto, ¿is she brunette? Dependiendo de la persona, que si es ella morena o castaña, obviamente ustedes van a responder según lo que ustedes puedan ver, observar o notar de esa persona. Obviamente, ¿is he ugly? ¿Él es el feo? También ustedes van a responder según lo que ustedes puedan ver, observar, notar, sentir, etc. Ya cada una con esas oraciones. Chicos, ¿se entendió? Les pregunto a ustedes, por favor sean sinceros conmigo. ¿Entendieron entonces cómo hacer una oración simple de 3 palabras y pasarla a pregunta? Sí, profesor. Ya, Mirai sí lo entendió. Alejandro Gilda también. ¿Y los demás? ¿El resto de los 23 alumnos, 22 alumnos que hay? Ya, Maureen también lo entendió. Catalina Sí, igual también. entendí, profe. Excelente, Francesca. Sí, vi que participaste súper bien también. Ya. Hans, que no había entendido en un principio, ¿también lo entendiste ahora, estimado? Perfecto. ¿Había alguien más que creo que necesitaba ayudita? Carla, ¿cómo lo sentiste ahora? ¿Pudiste entenderlo mejor? No, profe. ¿No? Ya, no te preocupes. Lo que sí te voy a pedir de que esta parte que aparece, a ver, voy a poner la presentación. Esto que está acá, estas dos cosas son cosas que nosotros ya vimos. Esto es lo que vimos nosotros, como este pilar. Esta fila de acá abajo y esta fila de acá. Son lo que nosotros vimos en la semana número 2. Los pronombres, yo, ella, él, eso, tú o ustedes, nosotros, nosotras, nosotres, ellos, ellas, ellas, ¿ya? El verbo to be, como te digo, es el verbo ser o estar en español. Entonces, am siempre va a ir con I, is siempre va a ir con estos tres, he, she, it, are siempre va a ir con you, we, they. ¿Ya? Es como la cosa que tienes que memorizar. ¿Cuál verbo to be va con cuál? Y en algunos casos, am solamente va con I, el resto solamente va con otros. Por ejemplo, he, she, it va siempre con is, you, we, they siempre van a ir con are. Los verbos to be son 3, nada más que esos. No hay más. Los otros son en otros tiempos, como el pasado, pero ese es otro tema. Y los adjetivos son las palabras que describen, que entregan descripción de algo, que ya sea física o psicológica. Por eso nosotros usamos aquí la palabra fat, gordo. ¿Ya? Por ejemplo,
¿Mejor? Carla, ¿mejor o peor? ¿O igual? Sí, profe. Ya, espero que pueda quedar un poquito más claro. Si la cosa es que nosotros vayamos siempre practicando. Entonces nuestras oraciones quedaban con pronombre to be adjetivo, ¿cierto? Ese era nuestro orden estándar. Pronombre to be adjetivo. Nuestro orden cambió cuando nosotros decidimos, ok, ya no quiero hacer más oraciones, vamos a hacerlo ahora preguntas. Y el to be ahora iba al principio, tal como sale en esta tabla. Y para finalizar teníamos que poner nuestro signo de interrogación solamente al final. Entonces esta oración pasó a ser yo soy gordo, pasó a ser pregunta, ¿soy yo gordo? Ella es morena o castaña. ¿Es ella morena o castaña? He is ugly. Él es feo. Oración. Pregunta. ¿Es él feo? It is big. Quizá estoy viendo un edificio, ¿cierto? O un árbol. Es grande, ¿cierto? Eso es grande. ¿Es eso grande? You're young. Ustedes son jóvenes. ¿Son ustedes jóvenes? Nosotros somos talentosos. ¿Somos nosotros talentosos? Ellos o ellas o ellas son felices. ¿Son ellos felices? Ya, ese entonces es cómo nosotros traspasamos estas oraciones a una pregunta. No creo que alcancemos ahora a ver las respuestas. ¿Cómo hacer las respuestas? Porque nos quedan solamente 10 minutitos. Porque las respuestas no son tan fáciles como nosotros pensamos, pero sí son fáciles al final. Entonces, nosotros acabamos de ver cómo preguntar. ¿Para qué nos sirve preguntar? Sobre todo este tipo de preguntas de sí o no. Nos sirve siempre para pedir información, para aclarar información, porque la pregunta de sí o no es algo o no es. Y obviamente para negar o afirmar dichos. ¿Ya? ¿Alguien dice algo de mí? ¿Es sí o no? Quiero aclarar información. ¿Es esto así? Sí. ¿Es esto así? No. Para pedir información también, porque estamos pidiendo que nos aclaren también si lo que nosotros pensamos o que lo que nosotros preguntamos es o no es correcto. No estamos pidiendo detalles, porque la pregunta de sí o no es simplemente eso. Breve, conciso. Ya no estamos, ¿cómo se llama esto? Pidiendo algún porqué. Es como yo preguntara, eh, o yo dijeran pregunta, ¿es el árbol grande? Y la respuesta tiene que ser sí. Pero ustedes nos van a explicar en la respuesta el por qué es grande. Oh, sí, es grande porque lo riegan todos los días. No, díganme si es sí o no. Y nada más. Si yo digo, por ejemplo, soy yo alto y ustedes me dicen, sí, tú eres alto. Porque, no sé, cuando chico te comías toda la comida, te alimentabas súper bien, hacías mucho ejercicio y por eso fuiste alto. Y es como, ok, solamente quería afirmar si era o no era. No necesito más detalles. Para este tipo de oraciones, entonces, nunca, pero nunca vamos a pedir información extra que esté de más. Como dice ahí, pero eso es todo lo que vamos a ver en estas clases. Para hacer preguntas sí o no de carácter simple, sí, es todo. Así se hacen preguntas de carácter simple. Cambio el to be con el pronombre, lo cambio de posición, continúo mi oración normalmente. Si es que mi oración tiene un to be, porque hay oraciones que no llevan to be. Ya los cambio de posición. Listo, pongo signo de interrogación al final. Ya hice la pregunta. No necesito más.
no necesito agregar más modificaciones a estas preguntas de carácter simple. Pero dice como tan importante como la pregunta, obviamente, son las respuestas que nosotros queremos entregar. Creo que las respuestas las vamos a dejar para una siguiente clase porque nos queda igual poquitos minutos. Estimada gente, alguien que no haya entendido